Desde que nacemos, comenzamos a construir una versión de nosotros mismos diseñada para sobrevivir. No una versión auténtica, sino una aceptable. Poco a poco aprendemos qué comportamientos reciben amor, cuáles generan rechazo y cuáles provocan castigo. Un niño que llora demasiado es llamado débil. Uno que expresa enojo es visto como problemático. Otro que habla demasiado de sus sueños es tratado como extraño. Entonces ocurre algo silencioso pero profundo. Empezamos a escondernos. El psicólogo Carl Jung llamó persona a esa máscara social que desarrollamos para movernos dentro del mundo. La persona no es completamente falsa. De hecho, es necesaria. Todos usamos distintas versiones de nosotros dependiendo del contexto. No hablas igual con tu madre que con un desconocido. No actúas igual en el trabajo que cuando estás completamente solo. El problema comienza cuando la máscara deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Muchísimas personas pasan toda su vida interpretando un personaje que ni siquiera eligieron conscientemente. Algunos se convierten en el fuerte porque de pequeños entendieron que mostrar dolor era peligroso. Otros se transforman en el gracioso porque descubrieron que hacer reír era la única manera de sentirse aceptados. Hay quienes construyen una imagen de perfección porque creen que cometer errores los haría indignos de amor. Con el tiempo, esa actuación se vuelve tan constante que olvidan quiénes eran antes de empezar a fingir. La tragedia es que el mundo suele recompensar la máscara. Mientras más escondes tus emociones reales, más funcional pareces. Mientras más reprimes tus inseguridades, más fuerte aparentas ser. Mientras más ocultas tus dudas, más competente luces ante los demás. Pero por dentro comienza una guerra silenciosa, porque el verdadero yo no desaparece, solo queda enterrado, y aquello que enterramos nunca muere realmente. Jung creía que todo lo que rechazamos de nosotros mismos termina acumulándose en el inconsciente. Las emociones reprimidas, los deseos prohibidos, el miedo, la tristeza, la rabia, incluso nuestros talentos ocultos, continúan viviendo dentro de nosotros aunque intentemos ignorarlos. La máscara puede engañar al mundo exterior, pero no al alma. Por eso muchas personas sienten un vacío extraño incluso cuando todo les va bien. Tienen trabajo, pareja, amigos, reconocimiento, pero sienten que algo dentro de ellos está muriendo lentamente. Ese vacío aparece porque vivir desconectado de tu verdadera naturaleza tiene un costo psicológico enorme. El cuerpo empieza a hablar mediante ansiedad, agotamiento, insomnio o una sensación constante de estar actuando. Hay personas que llegan a un punto donde ya no saben qué les gusta realmente, que desean o quiénes serían si dejaran de intentar impresionar a los demás. Han pasado tantos años interpretando un papel que el personaje terminó devorando al actor. Lo más peligroso de la máscara es que muchas veces nace del miedo al rechazo. El ser humano necesita pertenecer. Desde tiempos antiguos, ser excluido del grupo podía significar la muerte. Por eso adaptamos nuestra personalidad para encajar. El problema es que cuando sacrificas constantemente tu autenticidad para obtener aceptación, terminas construyendo una vida que otros aprueban pero que tú no reconoces como propia. Y aquí aparece una de las ideas más oscuras de Jung. Aquello que niegas de ti mismo termina controlándote desde las sombras. Una persona que reprime su agresividad puede terminar explotando violentamente años después. Alguien que aparenta ser siempre amable puede llenarse secretamente de resentimiento. Un hombre que toda su vida intentó verse invulnerable puede derrumbarse internamente sin entender por qué. Cuando niegas partes esenciales de tu identidad, no las eliminas, las vuelves inconscientes. Y lo inconsciente siempre encuentra maneras de manifestarse. Por eso muchas crisis existenciales no son accidentes. Son el verdadero yo intentando escapar de la prisión. A veces ocurre después de una ruptura, una traición, una pérdida o incluso después de alcanzar el éxito. La persona descubre que construyó toda su vida alrededor de una imagen falsa y comienza a sentir que ha vivido lejos de sí misma. La mayoría teme quitarse la máscara porque piensa que sin ella no será amado. Pero Jung entendía algo fundamental. Jamás podrás sentirte verdaderamente amado si el mundo solo conoce tu personaje. Porque en el fondo sabrás que no están aceptando quién eres realmente, sino la versión fabricada que aprendiste a mostrar. Y esa es la gran tragedia moderna. Millones de personas sobreviven socialmente mientras su identidad auténtica se marchita en silencio. Existe un momento en la vida donde la máscara comienza a agrietarse. Puede ocurrir lentamente o de manera brutal. A veces sucede en mitad de la noche, cuando el silencio obliga a una persona a quedarse sola con sus pensamientos. Otras veces aparece después de años de vivir para complacer a otros, hasta que el cansancio emocional se vuelve insoportable.
Lo cierto es que tarde o temprano, el ser humano siente las consecuencias de haberse alejado demasiado de sí mismo. Carl Jung decía que una de las tareas más importantes de la vida es el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en quien realmente eres. Pero ese proceso no puede comenzar mientras continúes aferrado a una identidad falsa. Y ahí está el problema. Muchas personas no quieren descubrir quiénes son en realidad porque han invertido demasiados años sosteniendo una imagen artificial. La máscara ofrece ventajas. Protege del juicio, evita conflictos y ayuda a encajar socialmente. Pero también consume una enorme cantidad de energía psicológica. Fingir constantemente es agotador. Sonreír cuando estás roto, aparentar seguridad cuando tienes miedo, actuar como alguien que no eres para obtener aprobación. Todo eso termina fragmentando la mente. Por eso tantas personas viven en un estado permanente de ansiedad, sin comprender el origen real del problema. No están cansadas solamente por el trabajo o las responsabilidades. Están cansadas de sostener una identidad que no coincide con lo que sienten internamente. Existe una tensión continua entre el personaje que muestran y la verdad que esconden. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve distinguir entre ambos. Hay personas que construyen toda su personalidad alrededor de lo que otros esperan de ellas. El hombre que nunca puede mostrarse vulnerable porque cree que debe ser fuerte todo el tiempo. La mujer que se convierte en la cuidadora de todos mientras descuida completamente sus propias emociones. El joven que adapta sus opiniones para ser aceptado por su grupo. Todos terminan perdiendo contacto con partes esenciales de su identidad. Lo aterrador es que la sociedad suele premiar este comportamiento. Se aplaude a quienes sacrifican su autenticidad por encajar. Se admira al que nunca se quiebra, aunque por dentro esté destruido. Se celebra la productividad aunque la persona viva vacía emocionalmente. Poco a poco, el individuo aprende que mostrar su verdadero rostro parece más peligroso que ocultarlo. Entonces comienza la represión. Jung entendía que todo lo que reprimimos se transforma en sombra. La sombra es ese lado oculto de la personalidad que contiene todo lo que negamos de nosotros mismos. Pero la sombra no solo guarda aspectos malos. También almacena talentos, deseos, creatividad, sensibilidad y emociones genuinas que fueron rechazadas porque no coincidían con la imagen social aceptable. Muchos hombres crecieron reprimiendo su sensibilidad porque les enseñaron que llorar era señal de debilidad. Muchas mujeres ocultaron su agresividad y ambición porque les hicieron creer que debían ser siempre agradables. Otros enterraron sus sueños para seguir caminos que daban aprobación externa. Y aunque esas partes desaparezcan de la conciencia, continúan vivas en el inconsciente. La sombra siempre busca salir. A veces aparece mediante ataques de ira aparentemente irracionales. Otras veces mediante depresión, vacío existencial o conductas autodestructivas. Hay quienes desarrollan adicciones porque no soportan la desconexión interna que sienten. Otros viven atrapados en relaciones tóxicas porque nunca aprendieron quiénes son realmente fuera de la validación ajena. Lo más peligroso es que mientras más perfecta parece la máscara, más reprimida suele estar la sombra. Las personas que aparentan ser excesivamente buenas muchas veces esconden una enorme rabia interna. Quienes muestran una imagen de total control pueden estar llenos de miedo. Los que obsesivamente buscan aprobación suelen esconder un profundo sentimiento de insuficiencia. La personalidad artificial funciona como una tapa que intenta contener todo aquello que la persona teme enfrentar. Pero ningún ser humano puede vivir dividido para siempre. Llega un punto donde el alma exige autenticidad. Y cuando una persona ignora demasiado tiempo esa necesidad, comienza a sentir que vive una vida ajena. Se despierta cada mañana siguiendo rutinas automáticas, interpretando el mismo personaje frente a todos, mientras internamente siente que algo esencial se perdió hace mucho tiempo. Muchos creen que la crisis de identidad es una señal de fracaso, cuando en realidad puede ser el inicio del despertar, porque el sufrimiento psicológico a menudo aparece cuando el verdadero yo ya no soporta seguir enterrado bajo capas de actuación. Y quizá esa incomodidad que algunas personas sienten constantemente no sea debilidad ni confusión. Quizás sea su verdadera identidad intentando respirar otra vez. Uno de los mayores errores del ser humano es creer que puede escapar eternamente de sí mismo. Puede distraerse, trabajar sin descanso, buscar placer, llenar su vida de ruido o rodearse de personas constantemente. Pero tarde o temprano el vacío interno vuelve a aparecer, porque el verdadero problema no está afuera. Está en la distancia entre quien eres y quien finges ser. Carl Jung comprendió que la mayoría de las personas viven identificadas con una versión incompleta de sí mismas. La máscara social se convierte en la identidad principal, mientras el verdadero yo permanece oculto en las profundidades del inconsciente.
Y cuanto más tiempo dura esa desconexión, más fuerte se vuelve el conflicto interno. Por eso muchas personas sienten una tristeza difícil de explicar. No necesariamente les falta dinero, amigos o estabilidad. Lo que les falta es conexión consigo mismas. Han pasado tantos años adaptándose a expectativas externas que olvidaron escuchar su propia voz interior. La sociedad moderna intensifica este problema. Desde pequeños se nos enseña a construir una imagen atractiva para los demás. Aprendemos qué emociones mostrar y cuáles esconder. Se nos dice cómo debe verse el éxito, cómo debe comportarse un hombre, cómo debe actuar una mujer, qué sueños son aceptables y cuáles parecen ridículos. Poco a poco, dejamos de preguntarnos qué queremos realmente y comenzamos a vivir según lo que genera aprobación externa. El peligro es que una vida basada únicamente en aprobación termina vacía. Hay personas que estudian carreras que odian solo para cumplir expectativas familiares. Otras permanecen en relaciones donde ya no existe amor porque temen quedarse solas. Algunos trabajan hasta destruirse mentalmente porque su valor personal depende del reconocimiento. Desde afuera parecen exitosos, pero internamente sienten que están interpretando un personaje en una obra interminable. Y el cuerpo siempre termina pagando el precio. La mente humana no fue diseñada para vivir permanentemente reprimida. Cuando una persona niega continuamente sus emociones auténticas, el conflicto psicológico comienza a manifestarse físicamente. Ansiedad, agotamiento emocional, irritabilidad, sensación de vacío, ataques de pánico, insomnio, muchas veces son síntomas de una identidad fragmentada. Jung observó que el ser humano necesita integrar todas las partes de sí mismo para alcanzar estabilidad psicológica. Pero integrar no significa dejarse dominar por los impulsos ni actuar sin control. Significa reconocer honestamente lo que existe dentro de uno mismo. La rabia, el miedo, la tristeza, los deseos reprimidos, las inseguridades y también los talentos ocultos. Porque aquello que niegas termina controlándote desde la oscuridad. Un hombre que reprime completamente su agresividad puede convertirse en alguien pasivo e incapaz de defenderse, hasta que un día explota violentamente. Una persona que intenta verse siempre perfecta puede desarrollar un odio secreto hacia sí misma cada vez que falla. Alguien que necesita aparentar felicidad constante termina sintiéndose vacío porque ya no sabe expresar dolor auténticamente. La máscara exige sacrificios permanentes. Para sostenerla, debes ocultar emociones reales. Debes adaptar tus palabras. Debes vigilar constantemente cómo te perciben los demás. Y lo más agotador de todo es que nunca puedes relajarte completamente. Siempre existe el miedo de que alguien descubra quién eres realmente detrás de la actuación. Ese miedo es más común de lo que parece. Muchas personas viven aterradas de mostrar vulnerabilidad porque creen que dejarán de ser amadas. Otras esconden sus pensamientos reales para evitar rechazo. Algunos incluso cambian completamente su personalidad dependiendo del entorno en el que están. Con el tiempo, se vuelven expertos en leer lo que otros esperan, pero incapaces de entenderse a sí mismos. Y ahí nace una de las formas más profundas de sufrimiento: perder la relación con tu propia alma. Jung creía que la auténtica transformación psicológica comienza cuando una persona deja de huir de sí misma. No cuando alcanza perfección, sino cuando tiene el valor de mirar honestamente lo que ha escondido durante años. Ese proceso es doloroso porque implica derrumbar identidades falsas. Significa aceptar que quizá gran parte de lo que mostrabas al mundo era una estrategia de supervivencia y no tu esencia verdadera. Pero también es liberador, porque solo cuando dejas de actuar puedes empezar a descubrir quién eres realmente. Solo cuando enfrentas tu sombra puedes recuperar las partes perdidas de tu personalidad. Y solo cuando abandonas la necesidad obsesiva de aprobación externa puedes construir una vida que tenga sentido para ti y no únicamente para los demás. El problema es que la mayoría nunca llega a ese punto. Prefieren seguir usando la máscara porque es más cómoda que enfrentarse al vacío que hay debajo. Aunque esa comodidad tenga un precio silencioso. Vivir toda una vida lejos de su verdadero yo. La mayoría de las personas no teme descubrir monstruos dentro de sí mismas. Lo que realmente temen es descubrir cuánto tiempo han vivido siendo alguien que no son. Porque cuando la máscara comienza a romperse, también se derrumba la ilusión sobre la que construyeron su identidad. Carl Jung entendía que el ego humano hará casi cualquier cosa para proteger la imagen que ha creado, incluso si esa imagen está destruyendo lentamente a la persona. Por eso muchas veces el individuo se aferra a relaciones vacías, trabajos que odia o estilos de vida artificiales. No porque le hagan feliz, sino porque sostienen el personaje que ha mostrado durante años. La máscara se vuelve una adicción psicológica. Al principio se usa para obtener aceptación.
Después se convierte en una necesidad. La persona empieza a depender emocionalmente de cómo los demás la perciben. Su autoestima deja de venir del interior y pasa a depender completamente de la validación externa. Cada elogio alimenta al personaje. Cada crítica lo amenaza. Y cuando toda tu identidad depende de mantener una imagen, comienzas a vivir con miedo constante. Miedo a decepcionar. Miedo a mostrar debilidad. Miedo a ser rechazado. Miedo a que descubran quién eres realmente. Ese miedo obliga a muchas personas a reprimir partes esenciales de sí mismas durante años enteros. Algunas esconden su sensibilidad. Otras reprimen su creatividad porque no parece útil. Hay quienes entierran sus emociones para parecer fuertes. Y mientras más reprimen, más desconectados se sienten de su propia vida. Lo más trágico es que muchas veces ni siquiera son conscientes de ello. Creen que están viviendo normalmente porque han normalizado el vacío. Se acostumbraron tanto a actuar que ya no recuerdan cómo era sentirse auténticos. Viven siguiendo rutinas automáticas, buscando distracciones constantes para evitar escuchar el silencio interior. Porque el silencio suele revelar aquello que la máscara intenta ocultar. Y lo que oculta casi siempre es dolor. Detrás de muchas personalidades arrogantes existe inseguridad profunda. Detrás de quienes intentan agradar a todo el mundo suele haber miedo al abandono. Detrás de la necesidad obsesiva de éxito frecuentemente existe una sensación interna de no ser suficiente. La máscara no aparece por casualidad. Normalmente nace como un mecanismo de defensa. El problema es que aquello que alguna vez te protegió puede terminar destruyéndote. Un niño que aprendió a ocultar sus emociones para sobrevivir puede convertirse en un adulto incapaz de conectar emocionalmente con otros. Alguien que desarrolló una personalidad perfecta para recibir amor puede terminar odiándose cada vez que comete un error. Una persona que toda su vida fingió fortaleza puede llegar a un punto donde ya no soporta el peso de seguir aparentando. Por eso muchas crisis emocionales aparecen de repente, aparentemente sin explicación. No son debilidad. Son años de emociones reprimidas intentando salir a la superficie. Jung observó que el inconsciente siempre busca equilibrio. Cuando una persona se identifica demasiado con una imagen artificial, el inconsciente comienza a compensar esa falsedad mediante sueños intensos, ansiedad, impulsos incontrolables o crisis existenciales. Es como si la mente intentara obligarte a mirar las partes de ti que abandonaste. Pero enfrentarse a uno mismo requiere valentía, porque implica reconocer cosas incómodas. Admitir que muchas decisiones fueron tomadas para complacer a otros. Aceptar que quizá llevas años buscando aprobación porque no sabes quién eres sin ella. Ver que gran parte de tu personalidad fue moldeada por miedo y no por autenticidad. Ese descubrimiento puede sentirse devastador. Sin embargo, también puede ser el comienzo de una vida real. Jung decía que nadie alcanza plenitud evitando su oscuridad. El crecimiento psicológico ocurre cuando una persona deja de huir de sí misma y empieza a integrar todas sus partes, incluso aquellas que le resultan incómodas. Porque la autenticidad no nace de ser perfecto, nace de dejar de esconderte. Y eso cambia completamente la manera de vivir. Cuando alguien deja de depender obsesivamente de la aceptación externa, comienza a recuperar energía mental. Ya no necesita actuar constantemente. Ya no vive calculando cómo será percibido. Poco a poco, empieza a hablar con más honestidad, a reconocer sus emociones reales y a tomar decisiones alineadas con su verdadera naturaleza. Claro que eso tiene un precio. No todos aceptarán tu autenticidad. Algunas personas preferían la versión manipulable de ti. Otras solo te querían mientras cumplías el papel que esperaban. Cuando dejas caer la máscara, ciertas relaciones cambian o desaparecen. Y eso puede doler. Pero seguir fingiendo duele todavía más. Porque no existe sufrimiento más silencioso que pasar toda una vida traicionando tu verdadera identidad solo para ser aceptado por personas que jamás conocieron quién eras en realidad. Hay una razón por la que tantas personas sienten un cansancio emocional permanente aunque aparentemente no les falte nada. No están agotadas únicamente por sus responsabilidades, sino por el esfuerzo constante de sostener una identidad que no refleja quiénes son realmente. Fingir consume energía. Reprimir emociones consume energía. Vivir pendiente de la aprobación ajena consume energía. Y después de años haciéndolo, el alma comienza a deteriorarse lentamente. Carl Jung creía que el ser humano no puede alcanzar plenitud mientras permanezca dividido internamente. Cuando existe una enorme distancia entre la personalidad externa y el verdadero yo, aparece una sensación profunda de vacío. Es como vivir atrapado en una vida diseñada para alguien más. Muchas personas llegan a este punto sin darse cuenta. Construyen rutinas enteras alrededor de la máscara. Despiertan, trabajan
Socializan y sonríen automáticamente, mientras internamente sienten una desconexión difícil de explicar. Hay quienes incluso alcanzan éxito social o económico y aún así experimentan una tristeza silenciosa, porque el problema nunca fue la falta de logros. El problema era haberse abandonado a sí mismos en el camino. Y mientras más tiempo pasa, más fuerte se vuelve el miedo de enfrentar la verdad. Algunas personas sospechan que están viviendo una versión falsa de sí mismas, pero prefieren ignorarlo porque cambiar implicaría destruir la identidad que construyeron durante años. Tendrían que admitir que muchos de sus comportamientos nacieron del miedo. Miedo a no ser suficientes. Miedo al rechazo. Miedo a quedarse solos. Miedo a mostrar quiénes son realmente. Por eso la autenticidad asusta tanto. Ser auténtico significa correr el riesgo de no agradarle a todos. Significa dejar de esconder pensamientos, emociones y deseos para encajar. Significa aceptar que algunas personas se alejarán cuando ya no controles constantemente tu imagen para satisfacerlas. Y la mayoría prefiere conservar aceptación superficial antes que enfrentar esa posibilidad. Pero Jung entendía algo fundamental. Aquello que sacrificas para ser aceptado se convierte en la raíz de tu sufrimiento psicológico. Cada emoción reprimida deja una huella. Cada vez que callas tu verdad para mantener una imagen, te alejas un poco más de ti mismo. Y llega un punto donde la persona ya no sabe qué siente realmente porque pasó demasiados años interpretando un papel. Entonces aparecen las crisis existenciales. De repente, cosas que antes parecían importantes dejan de tener sentido. El trabajo ya no llena. Las relaciones se sienten vacías. La rutina se vuelve insoportable. Muchas personas creen que algo está mal con ellas cuando en realidad están despertando. Su mente comienza a darse cuenta de que ha vivido demasiado tiempo desconectada de su verdadera naturaleza. Y el verdadero yo siempre intenta regresar. A veces aparece mediante sueños intensos. Otras veces mediante una necesidad inexplicable de cambiar de vida, alejarse de ciertos ambientes o cuestionar todo lo que antes parecía normal. El inconsciente empieza a empujar a la persona hacia la autenticidad porque seguir viviendo detrás de la máscara se vuelve psicológicamente insostenible. Pero este proceso puede ser doloroso, porque implica enfrentar partes negadas durante años. Implica reconocer heridas emocionales que fueron ocultadas bajo apariencia de fortaleza. Implica aceptar rabia reprimida, tristeza acumulada, inseguridades profundas y deseos que fueron enterrados para cumplir expectativas ajenas. La mayoría evita este enfrentamiento porque prefiere la comodidad de lo conocido, aunque esa comodidad los esté destruyendo lentamente. Sin embargo, Jung veía este sufrimiento como una oportunidad de transformación. Él entendía que las crisis internas muchas veces son señales de que la personalidad falsa está comenzando a romperse. Y aunque eso produce miedo, también abre la posibilidad de construir una identidad más auténtica y completa. Porque el objetivo no es eliminar la máscara completamente. Todos necesitamos cierta adaptación social para convivir con otros. El problema aparece cuando la máscara se convierte en toda tu identidad y el verdadero yo queda completamente enterrado. La auténtica libertad psicológica comienza cuando una persona deja de vivir únicamente para ser aceptada, cuando ya no necesita aparentar perfección, cuando puede reconocer sus emociones sin vergüenza, cuando deja de esconder partes esenciales de sí misma, cuando entiende que ser auténtico vale más que ser aprobado por todos. Ese camino no es fácil. Requiere destruir ilusiones sobre quién creías ser. Requiere mirar honestamente tus heridas y aceptar aspectos incómodos de tu personalidad. Pero también es el único camino que puede devolverte algo que la máscara jamás podrá darte: la sensación de estar verdaderamente vivo. Al final, la mayor prisión no es física, es psicológica, y millones de personas viven encerradas dentro de personajes que construyeron para sobrevivir. Son admiradas, aceptadas e incluso envidiadas, pero por dentro sienten una desconexión constante, como si existiera una distancia imposible de explicar entre la vida que muestran y la vida que realmente sienten. Carl Jung entendía que el ser humano tiene una necesidad profunda de convertirse en quien verdaderamente es, no en quien la sociedad espera, no en quien su familia aprueba, no en quien recibe más validación externa, sino en alguien completo y auténtico. Y cuando esa necesidad es ignorada durante demasiado tiempo, el alma comienza a deteriorarse silenciosamente. Por eso tantas personas viven con una sensación permanente de vacío. Intentan llenarlo con dinero, relaciones, reconocimiento o distracciones constantes, pero nada parece suficiente, porque el vacío no proviene de afuera, proviene de haber abandonado partes esenciales de sí mismos. Ningún éxito externo puede reemplazar la pérdida de identidad interna.
Y lo más peligroso es que muchas personas mueren sin haber descubierto quiénes eran realmente. Pasan toda su vida intentando satisfacer expectativas ajenas. Se convierten en lo que otros necesitaban que fueran. El fuerte, el perfecto, el exitoso, el obediente, el que nunca se quiebra, el que siempre agrada. Y detrás de todas esas máscaras queda enterrado un ser humano que jamás tuvo la oportunidad de existir plenamente. Jung creía que la verdadera madurez psicológica comienza cuando una persona deja de identificarse únicamente con su personaje social y empieza a confrontar honestamente su interior. Ese proceso no es cómodo. De hecho, puede sentirse como una destrucción interna, porque implica cuestionar creencias, hábitos y versiones de uno mismo que fueron sostenidas durante años. Pero también implica renacimiento, porque cuando alguien deja de actuar constantemente, empieza a recuperar algo invaluable. Paz mental. Ya no necesita vigilar cada palabra para mantener una imagen perfecta. Ya no vive obsesionado con la aprobación externa. Ya no siente la necesidad de esconder emociones auténticas para parecer fuerte. Y poco a poco ocurre algo extraño. La persona comienza a sentirse real otra vez. Empieza a tomar decisiones basadas en lo que realmente quiere y no únicamente en lo que será aceptado. Aprende a decir que no sin culpa. Deja de sacrificar su identidad para evitar rechazo. Reconoce sus emociones sin avergonzarse de ellas. Y aunque todavía tenga miedo, ya no permite que ese miedo controle toda su vida. Ese es el inicio de la individuación, el proceso de convertirte en alguien completo. No significa alcanzar perfección. Significa integrar todas las partes de ti mismo. La luz y la oscuridad, la fortaleza y la vulnerabilidad, el miedo y el deseo. Jung entendía que una persona sana no es aquella que aparenta pureza absoluta, sino aquella que se conoce profundamente y deja de huir de sí misma, porque aquello que aceptas conscientemente deja de controlarte desde las sombras. Cuando reconoces tu rabia, puedes manejarla. Cuando aceptas tus inseguridades, dejan de dominarte. Cuando permites que tus emociones existan, ya no necesitas esconderte detrás de una máscara permanente. Y ahí ocurre algo importante. Comienzas a vivir con autenticidad. No una autenticidad superficial basada en hacer lo que quieras, sino una autenticidad profunda nacida del autoconocimiento. Empiezas a entender quién eres debajo de todas las expectativas, heridas y personajes aprendidos. Y aunque ese camino pueda hacerte perder ciertas relaciones o aprobaciones superficiales, también te acerca a algo mucho más valioso. Una vida que realmente se siente tuya. La máscara promete protección, pero también roba identidad. Te ayuda a encajar, pero te aleja de ti mismo. Te da aceptación, pero a costa de autenticidad. Te hace funcional ante el mundo, mientras lentamente destruye tu conexión interior. Y quizá esa sea una de las verdades más duras que dejó Carl Jung. La peor tragedia no es fracasar frente al mundo. La peor tragedia es pasar toda una vida sin llegar a conocer quién eras realmente detrás de la máscara.